Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor en este momento y yo les invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, gloria a Dios. Vamos allí a dar lectura en el versículo 28. Romanos capítulo 8, 28. Dice así: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Será tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante esta lectura de esta palabra vemos al apóstol Pablo, después de enseñar realmente lo que es vivir la vida en el Espíritu, y que si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, considerados hijos de Dios, y por lo tanto como hijos de Dios tenemos nuestros beneficios en el Señor. Amén. Entonces, cuando escudriñamos las Escrituras, vamos a encontrar que realmente el Señor nos ha librado de una esclavitud. El Señor nos ha librado de la condición de perdición que pesaba sobre nosotros y nos ha traído a la verdad del Evangelio. Pero saben, me cuesta entender en este tiempo y ver la realidad de personas que, aún habiendo gustado el amor de Dios, aún habiendo conocido la grandeza y el poder y la majestad de Dios, viven en un concepto de enfriamiento. Y es realmente que tienen el Espíritu de Dios, que han recibido el Espíritu de Dios, o simplemente tienen un comezón de oír, por el cual, si realmente hay un comezón de oír, no hay acción de vida del Espíritu en el cambio y en la transformación que Dios pide de cada uno de nosotros. Cuando una persona viene transformada por el poder del Espíritu Santo, es llevada a la nueva condición de vida. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor, y aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando uno es transformado, regenerado por el poder de su palabra, no puede permanecer igual, sino que continuamente está viviendo esos cambios de la transformación de lo que se llama la metamorfosis en el creyente. Cambios que son continuos por el Espíritu de Dios, que hacen que nuestra vida pueda progresar, abundar y llevar fruto, y mucho fruto. Y ese fruto dice que es abundante. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Amén? Usted allá atrás, ¿me escucha bien, hermano? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, en esta palabra nosotros hemos leído y muchas veces quizás
recitada de una manera. ¿Saben? Este versículo, el versículo 28, se lo denomina en el ambiente cristiano como la almohada donde nosotros podemos dar descanso a nuestra cabeza cansada. Es la almohada donde nosotros podemos descansar. Esta frase son frases cristianas, ¿no? Porque lo primero que dice en este versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Pero ahora vamos a analizar en este concepto. Lo primero que encontramos es que nos da a nosotros, los hijos de Dios, un nuevo conocimiento. O sea, por eso dice la frase, y sabemos, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El hecho de que nos da un nuevo conocimiento es justamente el conocer que Dios nos ha dado en la vida del Espíritu una providencia que actúa ciertamente a nuestro favor, actúa en beneficio de los hijos de Dios. Por lo tanto, esta providencia que Dios nos da hacen que al conocer, al tener entendimiento en la verdad de Dios, el Espíritu Santo, dijimos también el domingo pasado, que es aquel que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se recuerdan? ¿Sí o no? Bien, y de esta manera Él nos da a conocer toda la verdad de Dios Padre, y por lo tanto, para aquellos que andamos conforme a su voluntad y amamos a Dios, mire esta frase, para aquellos que andan y aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, el hecho de que ayudan, ¿no? O sea, nos está dando a comprender que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Nos propone una idea de que el hecho fundamental es que estas cosas ayudan para los que aman a Dios, pero también nos hace una extensión y nos está diciendo que todas las cosas, o sea, incluye a todas las cosas, a todos los asuntos, a todas las personas, y esto forma una armonía, ¿no? Una armonía de la palabra ayuda, ¿no? Que se traduce del griego sunergis, que significa obrar en conjunto, ¿no? O sea, de esa manera nos indica cómo coopera para el bien de los que aman a Dios. La frase que hemos dado lectura en el primer versículo, sabemos que a los que aman a Dios, nos da también el concepto de que tenemos un conocimiento de lo que el Señor va a hacer en nosotros que le amamos, o sea, una seguridad preciada. Pero ¿quiénes son los beneficiarios de este bien? ¿Quiénes son los que saben? Son aquellos que somos receptores de la palabra de Dios, o sea, los que estamos atentos a conocer la voluntad precisa de Dios, el propósito de Dios, la vida cristiana que llevamos en Él, que día a día le permitimos a nuestro Señor que Él se perfeccione en nosotros y nosotros nos perfeccionemos en Él para hacer su perfecta y santa voluntad. Ahora, lo interesante es mirar que el propósito de Dios es para nosotros el bien más supremo. ¿Cuál es el bien más supremo que como creyentes el bien más supremo que vos y yo hemos alcanzado se llama salvación y perdón de pecados? Amén, hermanos. Este es el bien más supremo, no se te olvide jamás. Se te pueden dar, inclusive muchos se atreven a dar quizás algún contexto diferente pensando de que
la felicidad y lo que podamos alcanzar viene producto de lo que es la felicidad momentánea. Quizás usted esté necesitando alguna que otra situación para poder salir de alguna situación económica, alguna situación emocional, sentimental, pero mayormente lo que hace al hombre verdaderamente feliz no es el dinero, no es lo que alcanza con sus propios medios, sino que la verdadera felicidad la encontramos en Jesucristo, porque Él es autor de salvación. Amén. Y por lo tanto, la verdadera esencia del Hijo de Dios no pasa por las cosas efímeras, no pasa por las cosas que no tienen sustancia, sino más bien, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, para que las demás cosas sean colocadas por añadidura. Amén. Me gustaría en esta noche hacer una encuesta entre todos los que estamos aquí presentes. Si realmente buscamos el reino de Dios y su justicia. Domingo, 8 de la mañana, donde todos están con una letra Z, bien grandota, hasta las 12 del mediodía. ¿Busca usted el reino de Dios y su justicia? O cuando a usted se le insta desde la congregación, desde la iglesia, a actuar en misericordia, accionar en servicio, que no es un servicio y actuar en misericordia para la congregación, sino que es activar para el servicio de la gloria de Dios. Si haríamos una encuesta, llevaríamos mucho de deficiencia en cuanto a mirar lo que Dios mira, a observar lo que Dios obra, a activar en los propósitos sagrados del Señor. Y decimos, bueno hermanos, lo que pasa es que yo soy imperfecto, tengo muchas dificultades y aun cuando deseo hacer la voluntad de Dios, simplemente es el momento, Dios me dará oportunidad. Saben, el Señor tiene un propósito para con nosotros y el propósito primordial es declararte el bien y la misericordia. Declararte la sanidad para tu dolencia, para tu necesidad más profunda que solamente es entregada delante del Señor. Y este propósito de lo que Dios quiere hacer a nuestro favor es para aquellos que han sido realmente llamados, escogidos para una misión clara. Entonces, lo que vemos en esto es que el Señor dice, conforme a sus propósitos, para aquellos que conforme a sus propósitos son llamados. ¿A qué se refiere cuando la palabra nos dice conforme a los que son llamados? Se refiere a la determinación, podríamos decir, intencional de Dios en su plan, o sea, el propósito de Dios en producir, escuche bien esta frase, en producir muchos hermanos que sean hermanos de su Hijo primogénito, que es Jesucristo. El propósito y el plan de Dios es que haya muchos hermanos, que la extensión, que seamos productivos. En el día de ayer hablábamos acerca de lo que es el ejercicio, del accionar discipular. En el día de ayer hablábamos acerca de la importancia de no ser solamente receptores, sino que podamos nosotros reproducir lo que Dios ha puesto en nosotros. El Señor ha establecido para nosotros el bien de la salvación, pero aún así necesitamos entender que lo que Dios nos propone a cada uno de nosotros, a vos y a mí, es que nosotros seamos ganadores de almas. Nos propone el Señor que sepamos más de Cristo, que ganemos más del amor de Cristo, que Él sea forjado en nuestro ser continuamente para que seamos aquellas personas que puedan ser transformadas y que podamos ser conformados a la imagen y a la semejanza de Cristo nuestro Señor. Querido,
consideres en una condición suficiente de venir simplemente los domingos a la congregación, recibir la palabra del Señor y salir y eso ya está. No, el Señor ha planificado para cada uno de sus hijos, aquellos que el Señor ha llamado, que tengan un propósito claro, de aquellos que son llamados a que sean conformados y que sean transformados a la imagen y a la semejanza de Cristo. Cada uno de nosotros vivimos en situaciones donde necesitamos ser moderados por el Señor. Nuestro diario vivir debe contemplar a Cristo y por lo tanto debemos entender que el Señor nos llama a que seamos a su imagen. Esta es la importancia del propósito de Dios. Saben, Dios siempre tuvo, tiene y tendrá propósitos. Y el propósito de Dios es en el acto salvífico, de salvar. ¿Por qué? Porque la base central de Dios es el amor que tiene para con nosotros. Y Él actúa en conformidad a lo que Él es. La esencia de Dios es amor. Y por lo tanto, en conformidad a lo que Él es, así proyecta. Pero muchas veces, no siempre, queremos entender lo que Dios está haciendo. Y más todavía, muchas veces no queremos aceptar lo que Dios propone. Lo que sí sabemos, que la palabra dice que en todas las cosas actúa para nuestro bien. Y esto nos parece bueno porque es beneficioso para nosotros. Dios desea el bien para mi vida. Pero recordate que es el bien supremo a comenzar a disfrutar aquí en la tierra, pero esto sigue en la eternidad porque nuestra mayor ganancia está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Nuestra mayor ganancia está en el cielo. Miremos un ejemplo. José cuando fue vendido por sus hermanos, tal era el convencimiento que José tenía acerca de la crueldad de sus hermanos, que cuando él fue vendido a Egipto, la palabra del Señor nos enseña, dice que José dijo esta frase, dice, en verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en un bien para salvar a muchas gentes. Y José nos da el ejemplo típico de Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos también otro ejemplo como Jeremías, ¿no? En una forma semejante. Jeremías escribiendo a los judíos en el exilio de Babilonia, después de la catástrofe más terrible de la destrucción de Jerusalén, él se levanta en nombre de Dios. Imagínense la escena, en una destrucción total en Jerusalén, donde la devastación había sido totalmente total en el lugar, totalmente total. ¿Verdad? ¡Wow! ¿No? Y dice, en esa expresión, dice, yo sé muy bien, de parte de Dios habla Jeremías, y dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro que esté lleno de esperanza. Jeremías hablaba en medio de una desolación. Si usted hoy se pararía en medio de una destrucción, una catástrofe, y diría, yo mis pensamientos que tengo de parte de Dios son pensamientos de bien, muchos lo considerarían a usted como loco. ¿De dónde salió? Pero Jeremías se levantó con esa voz profética declarando que Dios tenía principios y palabras de bien para ese pueblo y de una esperanza futura. Así también el Señor ha marcado esta esperanza para nosotros los hijos de Dios. Los pensamientos que Dios tiene para vos y para mí, los que amamos a Dios y que decimos que todas las cosas nos ayudan a bien, son pensamientos de esperanza, son pensamientos que el Señor ha preparado para que disfrutemos, quizás en el comienzo aquí en la tierra, pero aún en una eternidad con Cristo. Amén. Por eso, y el despliegue que más importante tenemos a través de las Escrituras es mirar a Cristo. Cristo es notable en esta condición porque
cuando miramos a la cruz de Cristo, sabemos allí que Él nos ha otorgado lo más que podía entregar nuestro Señor y lo hizo exclusivamente y únicamente por amor a vos y a mí. Ahora, la palabra del Señor, seguimos en la estructura de Romanos capítulo 8, 28, dice, porque a los que antes Él conoció, nos da una explicación de que Él nos conocía a cada uno de nosotros. Si usted sigue en la lectura del versículo 29 y 30, acá nos habla acerca de todos los pasos de la obra de Dios que describen y nos habla de un tiempo pasado, que Él nos conocía. Lo que nos determina es que a los ojos de Dios todo el trabajo ha sido terminado. Y nos recordamos a Jesucristo en la obediencia al Padre cuando dice, Padre, ya todo es cumplido, consumado es. En esa determinación, el Señor dio a conocer que toda la obra que debía hacer había sido cumplida. Ahora, nosotros pensemos, Dios es la eternidad. Y si Dios es la eternidad, está hablando en un tiempo pasado. Dios no tiene tiempo, porque Dios es eternidad. Amén. Y por lo tanto, si Dios es eternidad, decimos que el tiempo para Dios no existe. Él pensó, nos conoce de antemano. Dios nos conoce y sabe todas las cosas de antemano. No es necesario, mi amigo, mi hermano, que usted vaya a Dios y le diga las cosas, porque antes que usted profiera palabra, Dios ya conoce la condición de su vida, de su corazón, de cómo debe acercarse. Ahora, un escritor llamado John Murray, contemporáneo, describe este conocer como un sentido prácticamente idéntico a lo que es amar. Él nos dice, Él nos ha conocido porque nos amó. Él nos conoce porque nos amó desde la eternidad, desde antes que fuese gestado del mismo vientre de tu madre. El Señor te conocía y el Señor te amó. Amén. De antemano. Entonces, el conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros previo es ese amor soberano de Dios. Dios es soberano, amén. Amén, hermanos. Ahora, el conocimiento previo de Dios es ese amor que se distingue de lo demás. Nadie puede amarte como Dios te ama. Nadie puede hacer una distinción mayor más que el amor de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 7, allí en el versículo 7 y 8 leemos la palabra del Señor, que dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice, no porque ustedes sean algo. No piensen que han hecho algo ustedes mismos. Dice, más por sobre todas las cosas, dice, el Señor los ha escogido. O sea, nos conoce, nos eligió, nos ha escogido. Aun cuando éramos los más insignificantes, lo más insignificante de todos los pueblos. Si bien aquí en este pasaje es direccionado directamente al pueblo de Israel, hoy esta extensión está alcanzando aún también a nosotros, porque Dios no cambia, Dios es inmutable y su amor es eterno. Amén, mis queridos hermanos. El mismo amor que alcanzó al pueblo de Israel, hoy alcanza a nosotros. Por amor el Señor se dio a sí mismo, por amor hemos sido nosotros conocidos ante su presencia. Él nos amó de antemano. Efesios
en el capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, versículo 4. Mire lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo el Señor te conoce? Desde antes de que hayan sido colocados los fundamentos. Nuestro hermano Carlos nos hablaba acerca de que mucho tiempo les hablaban del Señor, que tenía familia, que les hablaban de Cristo. El Señor te conoce desde antes de que haya sido colocado el fundamento y los principios de este mundo. Antes que fueras gestado en el vientre de tu madre, el Señor te conocía. Dale gloria a Dios, hermanos, porque podés disfrutar de la bendición de ser un hijo de Dios. Dale gloria a Dios por esta condición, porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gracias, Señor. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Saben? El amor es la única fuente, escuche bien, es la única fuente y base de la elección y la predestinación de Dios. Vuelvo a repetir esta frase. El amor es la única fuente y base de la elección y predestinación de Dios. Ahora, si analizáramos nosotros en base a lo que es la predestinación, seguramente esta doctrina nos habla acerca del concepto soberano de Dios. Y no es mi intención en esta noche entrar, y voy a resumir en palabras pequeñas, en pormenores palabras, no entrando en la contradicción que esta doctrina presenta en las diferentes corrientes teológicas. Sí, lo que debemos tener presente es que la doctrina de el que hemos sido predestinados a una salvación y a ser considerados santos en el Señor, creemos en el acto que Dios es soberano. El acto supremo de Dios dijimos que es la salvación y que Dios es el autor supremo de eterna salvación. Amén. Entonces, nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Necesitamos de un Dios que salva. Y por lo tanto determinamos que Él nos ha salvado. Cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano en el salvar, muchas veces oramos por la conversión de otros. Pedimos a Dios que Él obre en ellos. Aún intercedemos y agradecemos a Dios, y nuestra intercesión por otras personas, por parientes, por amigos, por familiares que nosotros tenemos o personas que conocemos a distancia. En nuestra intercesión creemos en el acto soberano de Dios, y en esa acción divina nosotros determinamos, como alguien también utilizó esa frase, nos ponemos de acuerdo para con Dios. ¿Cuándo es que el ser humano se pone de acuerdo con Dios para pedir que Dios salve a la persona? Recuerde, el acto de salvar solamente le pertenece a Dios, pero usted ora por amigos, por parientes, etc. Usted se pone de acuerdo solamente cuando usted está en la oración, cuando usted intercede para que lo que usted ha recibido como gracia de Dios pueda ser extensivo también a otros. ¿Saben? Alguien dijo, cuando estamos de pie es posible que tengamos debates acerca de las diferentes doctrinas, pero cuando nos ponemos de rodilla, allí estamos de acuerdo. ¿Amén? ¿Usted quiere tener un debate? Colóquese de pie y haga ese enfrentamiento. Muchas personas aún se le van a cruzar de brazo diciendo, aquí estoy yo. Pero cuando usted quiere ver la necesidad
y la unidad del cuerpo de Cristo, lo que se necesita es doblar las rodillas delante del Señor, porque allí realmente tenemos el concepto de la verdadera unidad de la que Cristo nos habló. Cuando sometemos nuestra vida al señorío de Cristo, en obediencia y clamándole al Señor en una intercesión. Ahora, el propósito de la predestinación, ¿cuál es en sí? En sí mismo, cuando el apóstol nos habla en Romanos, en el cual hemos leído en Romanos 8, nos habla simplemente del ser transformado a la imagen de su Hijo. O sea, nos está indicando a vos y a mí que seamos semejantes a Jesús, que seamos como Jesús. Este proceso comienza aquí y ahora. ¿Saben? Usted no me puede decir que usted camina con Jesús si su carácter no está siendo modelado. Y hablo también para mi persona. Usted no me puede decir que usted camina con Jesús si su conducta y mi conducta no es transformada en su diario vivir. O sea que por medio de los frutos en la conducta y en nuestro carácter, nosotros somos transformados. Dijimos, la palabra utilizada es metamorfosis, cambio, de transformación en nuestro carácter y conducta. Y esto sucede por el obrar específicamente del Espíritu Santo de Dios. Él va a completar, el Espíritu de Dios, en nosotros aquellas condiciones para que alcancemos la santidad, para que alcancemos lo que para nosotros es imposible. El Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad muestra esa condición de lo que nosotros tenemos necesidad y va a completar esta obra final cuando venga Cristo y le veamos al Señor como Él es. Necesitamos continuamente abrazar la vida de Jesús. Necesitamos avanzar, aun cuando sabemos que nosotros fuimos hechos conforme y caminamos a ser conformados conforme a la imagen de su Hijo. Queridos en el Señor, no podemos determinarnos ya salvo, siempre salvo, como algunas doctrinas que populan. Debemos nosotros caminar en la búsqueda. Hemos sido llamados, hemos sido nosotros justificados, y la palabra nos dice que también conjuntamente a todos nosotros que hemos sido llamados, justificados, dice que también el Señor nos glorifica. ¿Cómo llega en este modo a través del concepto de la doctrina de la predestinación? Dice en el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El llamado que usted y yo hemos recibido, lo hemos recibido exclusivamente a través y por medio de la evangelización. Por eso, una iglesia que no evangeliza es una iglesia que está muerta. ¿Me comprende? ¿Sí o no, hermanos? Una iglesia que no sale hacia afuera es una iglesia que no puede predicar entre las cuatro paredes. Esto está muy lindo, está todo muy acorde. Ustedes están muy ordenados, están sentados, aplicados con ventiladores, aire acondicionado, pero no es lo que Dios pretende. El propósito por el cual Dios te ha llamado es que sea un anunciante del Evangelio, un predicador de las buenas nuevas. Y no se necesita ser un gran evangelista para predicar. Simplemente es necesario que te movilices en la acción de fe para poder alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo mediante la obediencia a la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dijimos que Él nos llamó y nos eligió. Te eligió a vos y me eligió a mí. La predicación del Evangelio es indispensable. Recibimos el llamado de Dios por medio de la predicación. O sea que el primer concepto que vos y yo recibimos fue el despertar de la gracia.
a través del Evangelio y la bendita locura de la predicación. ¿Saben? El Evangelio, cuando es predicado, hace justamente estas dos acciones. Abre el oído para que nosotros podamos creer. No es que haya sido un superdotado y que dijiste, yo conozco todo. No, el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra hizo que tus oídos puedan ser abiertos y que puedas tener conocimiento en el creer. Eso es solamente lo que Dios puede hacer en la revelación de su palabra, de quitar el velo que teníamos. Te recuerdo, para tu información, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando escuchamos las buenas noticias del Evangelio, el Señor trajo su verdadera resurrección. Y en esa resurrección hemos alcanzado, tú y yo, la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor nos despierta a la fe. Primer concepto, hemos sido llamados. El segundo concepto del versículo 30 nos habla también que dice, y a los que llamó, a estos también el Señor justificó. La justificación, otra de las doctrinas esenciales, la enseñanza de los que nos habla acerca de que nos declara el Señor justo a nosotros que somos pecadores, o por medio de la justicia de Cristo y de nuestra unión con Cristo. Mire esto, usted alcanza a ser declarado justo por medio de la acción de misericordia que Dios hizo en la cruz del Calvario para quitarte de esa condición de pecado y traerte a la condición de justo. ¿Quién podría hacer esto? ¿Saben? Cuando meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que vernos en esa condición de pecadores, pero que hemos sido justificados. El Señor ya no mira esa condición de pecado que está sobre nosotros porque Él ha sido justicia propicia para cada una de nuestros errores y de nuestro pecado, de cuánto hemos errado en el blanco. Él es justicia para nosotros y como nosotros estamos unidos a Cristo y vivimos en la mente de Cristo, el Señor nos proporciona vida y vida en abundancia. Él se hizo, dice la palabra, pecado por nosotros, a fin de que nosotros pudiéramos hacernos justos mediante su justicia. Él se hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros pudiésemos hacernos justos mediante su justicia. El Señor nos ha justificado, pero también dice en el versículo 30 de Romanos 8, dice, y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿De qué nos habla la glorificación? En esta noche preguntarles a algunos de ustedes, ¿no? ¿De qué nosotros estábamos privados? Quiero escuchar. ¿De qué estábamos privados? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Estábamos nosotros privados de la gloria de Dios. Romanos el capítulo 3, versículo 23, nos habla de este concepto. Estábamos destituidos, echados fuera de la gloria de Dios. O sea que no podíamos contemplar la manifestación de su esplendor, de su gloria. Y en este proceso, implícitamente, nos muestra esa transformación el Señor a la imagen de Cristo. Dice, ustedes caminan hacia mí, tienen la mente de Cristo, me sirven, me siguen y van a ir caminando a la imagen y semejanza. Van a ir siendo cambiados, transformados continuamente cuando ustedes se acerquen a mi persona. Por eso dice, aquellos que el Señor ha justificado, también les da parte a que conozcan de su gloria. O sea que ahora no estamos privados de la gloria de Dios. Nos acercamos
cada día viéndole a cara descubierta, conociéndole al Señor. Y cada día buscamos esa semejanza a la imagen de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor, hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido justificados y hemos sido también glorificados. Ahora tenemos el acercamiento. Recuerde el velo del templo, cuando Jesús fue crucificado, se rasgó desde arriba hacia abajo, y eso a nosotros nos permite un ingreso ante su presencia. Pero el ingreso a esa presencia de Dios es solamente por el acto de que Cristo venció a la muerte. Si hoy nosotros podemos contemplar la gloria de Dios, que son cosas pequeñas que nos suceden, porque si realmente estaríamos con nuestra naturaleza pecaminosa, aun cuando vivimos en este cuerpo y somos imperfectos, no podemos contemplar la totalidad de la gloria de Dios, porque si estaríamos en la totalidad de la presencia del Señor, caeríamos muertos, porque Dios es un Dios terriblemente y 3 veces santo. Nadie puede permanecer. Solamente por medio de Jesucristo hemos alcanzado este permiso, este acceso de entrar ante su presencia, y el Señor modela en nosotros, nos transforma cada día como colocando el barro en las manos del alfarero. Usted y yo somos transformados en nuestra conducta, somos transformados en nuestro diario vivir, en las cosas esenciales de la vida para alcanzar esa verdadera gracia de Dios. Usted se asombra, ¿verdad? Y yo me asombro muchas veces cuando hay actitudes que todavía pertenecen al viejo hombre, que se salen, como decimos nosotros, se nos sale la cadena. Y necesitamos mirar que Dios allí también está trabajando, que está trabajando en nosotros. Y después de mucho tiempo nos recordamos, y te diste cuenta, tanto tiempo donde te enojabas, en aquel tiempo donde te irritabas, en aquel tiempo donde te hicieron daño y saltaste como de lo mejor. Pero cuando estás caminando con el Señor, mirás esas cosas y dices, Señor, perdóname. Tené paciencia conmigo, Señor. Si bien quise agarrarlo por el cuello, pero vos pusiste tu mano. Vos me cuidaste en ese momento para que no activase de esa forma que lo pudiera destrozar. Más bien, el Señor te dice, tené paciencia, mirá, yo soporté, y el ejemplo claro lo tenemos en nuestro Señor. Él es el modelo que debemos tener presente. Ahora, en el pasaje, capítulo, encontramos allí, en el versículo 31, que sigue hablando a través de las Escrituras del apóstol Pablo, y dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y si usted lee hasta el final del versículo 39, del 31 al 39, usted va a encontrar que hay 5 preguntas allí, que dice, ¿no? ¿Quién puede estar en contra nuestro? Dice, no habrá nadie que nos podrá hacer daños. Dice también la palabra, dice, ¿cómo no nos dará a Él generosamente todas las cosas? Pregunta. ¿Quién será aquel que nos separará del amor de Cristo? Y también dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién es aquel que condenará? Estas 5 preguntas, usted la tiene allí del 31 al 39. Pero en estas preguntas hace una pregunta y también da afirmaciones de lo que es el propósito de Dios. O sea, nos habla y nos afirma de lo que Dios decide en su propósito para con nosotros, y también nos enseña de que Él es nuestra providencia. Nuestra providencia es Dios. 5 preguntas nos hablan acerca del amor. También otras 5 preguntas
nos hablan de nuestra seguridad acerca de Él. Y en estas convicciones que viene marcando la palabra del Señor, nos hace reflexionar a nosotros. Y el Señor en esta noche pregunta a la iglesia de la Ferrere, diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Como diciendo, ¿qué le quieren ustedes añadir a lo que ya está dicho? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Si Dios está contigo, ¿podrá haber alguna situación que venga en contra de tu persona? Si Dios es tu protector, es tu ayudador, Él está contigo como poderoso gigante, ¿podrá haber alguien que enfrente a esa posición, a la posición de un Dios soberano, un Dios que dijimos que nos conoce, un Dios que ha hecho tantos beneficios para con nosotros? Debemos tener una convicción plena en Dios. Debemos tener una certeza completa en Dios. Si Él está con nosotros, nadie podrá hacernos frente. Eso nos da una confianza y una seguridad en Él. Versículo 32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios es con nosotros. No escatimó a su Hijo, lo más preciado que Él tenía, para entregarlo a nosotros. Dice, si yo les entrego a mi Hijo, obtendrán también todas las cosas, si ustedes les sirven, si ustedes les siguen. Tengan presente esta condición, tengan esta convicción presente en ustedes. También pregunta en el versículo 33 y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es aquel que justifica. En este acto, ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá condenar? ¿Quién será en contra de nosotros si Dios es nuestro abogado? Si Dios es por nosotros como nuestro protector, Dios es nuestro proveedor. Él nos va a dar todas las cosas que nosotros les pidamos. Iglesia del Señor, tengamos presente esta acción de Dios para con nosotros. No podemos estar con nuestro letargo espiritual. Debemos saber que Dios es nuestro buen Padre, que nos concede las peticiones de nuestro corazón, porque le amamos, porque hemos comprendido la acción de la justificación de Dios en nosotros, porque le hemos creído al Señor y avanzamos como escogido de Dios. El gran problema en este tiempo que surge es que muchas personas no comprenden el plan de Dios. Viven una condición de religiosidad. ¿Usted ha comprendido el plan de Dios en su eterno propósito? ¿Usted realmente ha comprendido el proyecto de Dios para usted? ¿Saben? Muchas veces encuentro a personas que dicen sí, pero nunca pueden disfrutar de la plenitud del proyecto benéfico de Dios para nosotros. ¿Cómo puedes avanzar en una vida si no le conoces al Señor? Si no le conoces que es un Dios de amor, un Dios que ha abierto una paréntesis tan importante para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Queridos hermanos, nosotros no predicamos el Evangelio y el Señor no nos ha comisionado para predicar el Evangelio, para dar aliento y comezón de oír solamente en los oídos de las personas, sino que si el Evangelio del poder de Dios es predicado, hay transformación. El Evangelio de Dios trae verdadera vida cuando se predica en el poder y en la unción del Espíritu Santo de Dios. Si usted nota en sí mismo que usted no tiene una reacción de cambio y que no transforma la parte íntima
vital de su vida, ruegue al Señor que sus ojos sean abiertos a la verdad del Evangelio. Ruéguele al Señor con clamor, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, estoy necesitado. Yo siempre sé decir, y ustedes saben muy bien, mis queridos hermanos, en esta congregación han pasado muchas personas. Pero una de las cosas, como dice la palabra, han sido tardos para oír. Muchas personas se han retirado de este lugar porque simplemente se les ha dicho las cosas como son. No quiero endulzar el oído de nadie. No quiero ser protagonista de grandes multitudes que quizás un día se pierdan. Más bien ser llevados a ser confrontados por la palabra de Dios. Ser confrontados por la verdad de la gracia del Señor y que puedan ahondar en las bendiciones abundantes que el Señor tiene. Que puedan vivir sabiendo de que se irán a una eternidad con Cristo y no a una perdición eterna. Nuestra oración es que ninguno caiga en condenación. Y si estamos en Cristo, dice: ¿quién será aquel que nos condenará? ¿Usted está realmente afianzado y confiado, creyendo absolutamente que Cristo es su Señor? ¿Está usted sabiendo de que Dios es aquel que lo protege, aquel que lo ayuda, aquel que murió en nuestro lugar y que el Señor resucitó? O sea, la prueba de nuestra justificación es que el Señor resucitó. Y en esa resurrección y en su ascensión, ahora dice que Él está a la diestra de Dios Padre. Cristo representa para nosotros la verdadera intersección. Y esa intercesión delante del Padre efectúa en nosotros la verdadera seguridad. ¿Habrá alguien que podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es aquel que justifica, no otra persona. Dios es el que te justifica. Delante de su persona podés entrar solamente por medio y único medio de Jesucristo. Versículo 35. ¿Lo tiene? ¿Está acá todavía? Dice así: ¿quién será aquel que nos separará del amor de Cristo? ¿Será tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? A ver, vamos a detenernos aquí un cachito. Hermanos que están sufriendo por predicar la causa de Cristo en diferentes partes del mundo. Hace muy poquito tiempo hemos escuchado de aproximadamente 21 personas que son cristianos que han sido mutilados, decapitados por medio de este grupo ISIS. Tiempos de angustia, de tribulación vienen. Y permítame decirles, queridos hermanos, que las noticias que vienen no serán nada buenas. Decíamos en el día de ayer que el Señor, cuando eligió a los 12 discípulos en una elección, quizás nosotros nos pondríamos alegres porque el Señor Jesús vendría y decía: Daniel, vení conmigo. El Señor me eligió. Nos pondríamos contentos porque decimos: me eligió, Roberto, vení conmigo, viste, me eligió a mí y vos te quedás. Y parecería que nos propulsa a considerarnos exitosos. Pero saben, con los discípulos no fue así, porque el Señor los llamó, pero anticipadamente el Señor les había hablado que vendrían tiempos de persecución y que el Señor los enviaba a ellos como ovejas en medio de lobos. Ahora, reflexionando en este pasaje,
El apóstol Pablo dice, ¿quién será que nos separará del amor de Cristo? Si viene en tribulación, yo camino por los tirantes, yo me voy. Fui cristiano hasta ahora, pero no. Estoy ahí como Pedro. Tú eras uno de ellos. No. Y negó a Jesús. ¿Qué harías si vendría un tiempo de escasez? ¿Qué harías si realmente vienen estos tiempos de tribulación que están atestados en la palabra del Señor que vendrán sobre la tierra y que como iglesia del Señor nosotros debemos afrontar y no negar nuestra fe delante del Señor? Pastor, usted está loco. Sígalo usted a Jesús. Pero ¿saben? Yo prefiero no negar a mi Señor antes que vivir por la eternidad en el infierno. Porque el Señor ha sido tan bueno para conmigo. Pero tan amoroso, que se entregó para que yo pudiera alcanzar esa salvación. Mis hermanos, por eso vuelvo a repetirles en esta noche, nosotros no preparamos personas, no enseñamos a personas a que tengan un cosquilleo en el oído, sino que estamos preparando a personas para la salvación eterna juntamente con Cristo. Despiértese en el amor del Señor. Tenga claridad que esto no es un juego. No estamos jugando a la perinola cristiana. No estamos en una actitud de decir, bueno, está bien este tiempo, me relajo. Como diríamos nosotros, hacemos la plancha. No es tiempo para tomarse ese espacio, esté firme en las cosas del Señor. Si vienen tiempos de tribulación, ¿qué hará usted? O si viene angustia, tiempos de angustia, de escasez, donde quizás usted no tenga que comprar, no tenga que colocar sobre la mesa, donde quizás por un poco de estiércol usted tenga que pagar mucho dinero para poder calentarse, o quizás donde vendrán tiempos de angustia y desolación, donde usted no tiene posibilidad ya más de buscar palabra de confianza. Pero ¿sabe qué sucede en la iglesia del Señor en este tiempo? El entretenimiento ha quitado la verdad de la palabra. El entretenimiento nos enceguece. Pasamos mucho tiempo con otras tantas cosas donde nosotros deberíamos estar en el consejo sabio de la palabra del Señor, instruyéndonos, alimentándonos, ejerciéndonos en la fe, reproduciendo lo que hemos recibido del Señor. Queridos hermanos, voy a serles sincero en esta noche. Muchas veces tengo mis conflictos. Tengo mis conflictos acerca de la congregación que llevo adelante. Si es una congregación que realmente ama al Señor y busca de la plenitud de la gracia del Señor, porque mi criterio y mi pensamiento es que todos alcancen el propósito eterno de Dios para salvación. Pero eso no lo puedo resolver yo. Yo simplemente trabajo pastoralmente. Usted debe decidir por su vida. Usted debe decidir dónde usted debe plantarse. Si está plantado en la verdad, si usted confía realmente en Dios, si usted está siendo ejercido en Dios, si crece, si honda en las profundidades de las cosas de Dios para que su vida espiritual pueda desarrollarse con completa confianza en el Señor. Yo simplemente es mi oración a Dios que ustedes puedan ser fortalecidos, conformados a la imagen del Dios creador del cielo y de la tierra. Mi oración es que ustedes puedan tener una amplitud de entendimiento, de sabiduría de Dios, que no permanezcan un instante sin abrazar la totalidad del Evangelio, que no permanezcan un instante en el estado de quizás de altivez o de soberbia espiritual o de estar enajenados. La voz de la palabra del Señor siempre nos revela acerca de despertar del sueño que tenemos. Jóvenes,
Anímense a creerle al Señor. Hermanos mayores, no pierdan su tiempo. Hay tiempo para todo, dice la palabra del Señor, pero este es el tiempo que Dios ha preparado para que nos acerquemos, un tiempo de gracia, un tiempo donde nosotros debemos abrazar con la totalidad a nuestro Señor, porque vendrán tiempos difíciles, donde muchos de nosotros quizás pasaremos esa angustia, pasaremos ese momento de dolor, pasaremos tiempo de persecución. No piense que el Señor se tarda, el Señor viene, el Señor está pronto a regresar a buscar a su iglesia. Y este es el anuncio vital en este tiempo que tenemos que tener presente. Los que duermen, lamentosamente se quedarán, pero los que están despiertos, habidos con sus lámparas encendidas, iremos juntamente con el Señor. ¿Está usted despierto en el Señor? ¿Está usted con su lámpara encendida, buscando, esperando el regreso de nuestro Señor? El apóstol Pablo, en esta seguidilla de preguntas, muestra la condición de un verdadero creyente. Nos muestra la vida por excelencia que debemos vivir nosotros, que es la vida en el Espíritu. Porque una vez muerto al pecado y luego siendo vivificados, somos parte ahora de esa nueva familia, que somos hijos por adopción, que somos nosotros guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo direccionás tu vida? ¿Cuál es el timón que rige tu vida? ¿Es el Espíritu Santo que guía tu vida? ¿O sos vos mismo quien direccionás tu caminar? Espero que el Espíritu Santo pueda guiar tu vida hasta ese momento que el Señor venga a buscarnos. Amén. Por lo tanto, si Dios dirige tu vida a través de su Espíritu Santo, el apóstol dice, ante estas cosas, o sea, en víspera de lo que está por venir, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Usted es un vencedor en Cristo Jesús? Seguramente, esperaba esa respuesta. Pero saben, los vencedores son aquellos que realmente dan la vida por Cristo, que aman al Señor, que se entregan y tienen una certeza de que el Señor será aquel que los va a guiar, que tienen seguridad. Entonces la otra pregunta que debemos hacer en esta noche es, ¿usted tiene seguridad en Cristo? ¿Amén? ¿Tiene seguridad en Cristo? Entonces usted, si tiene seguridad, usted es más que vencedor. ¿Amén? Porque nuestra confianza no está puesta en la confianza de los hombres. Nuestra confianza está y debe ser colocada en las bases sólidas del fundamento que es Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, en la casa del Señor, el apóstol dice, yo estoy seguro. ¿Puede decir usted lo mismo? Versículo 38. Léalo. Dice, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Póngase en pie. Cierre sus ojos un instante. La esencia de Dios es amor.
Nunca se te olvide el gran inconveniente quizás es que te haya olvidado lo que el Señor hizo por ti. El gran problema es que abandonaste el altar de la adoración. El gran problema es que quizás no tenés todavía seguridad. Recuerda que Dios Padre, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para nosotros pecadores. Es el acto más importante y más sublime lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a responder delante del altar del Señor?